La princesa, que pasó gran parte de su vida bajo el implacable escrutinio público, murió en un automóvil que circulaba a gran velocidad por París, aparentemente mientras intentaba escapar de los fotógrafos que la perseguían. El mundo observó con asombro y silencio cuando la reina Camila entró en los tribunales reales de justicia de Londres, una escena que muchos consideraban imposible apenas unas semanas antes. La investigación sobre la muerte de la princesa Diana, oficialmente cerrada hacía años, había sido reabierta de manera dramática tras el descubrimiento de nuevas pruebas que sacudieron profundamente a la élite británica. Ahora me sienten que se acomoda. En un movimiento sin precedentes, la propia reina consorte comparecía ante un tribunal especial para responder a acusaciones que habían perseguido a la familia real durante décadas. ¿Qué revelaría sobre aquella fatídica noche en París? La verdad, al parecer, era mucho más compleja y perturbadora de lo que cualquiera había imaginado. La impactante comparecencia ante el tribunal, la sala quedó en silencio cuando la reina Camila, vestida con un sobrio traje azul marino en lugar de sus habituales atuendos reales, prestó juramento. Había desaparecido la confianza regia que había caracterizado sus apariciones públicas desde que se convirtió en reina consorte. En su lugar se encontraba una mujer que parecía haber envejecido varios años en cuestión de semanas, con las manos visiblemente temblorosas mientras tomaba asiento en el estrado de los testigos. El juez Richard Harrington, designado especialmente para dirigir esta investigación extraordinaria, recordó al tribunal que incluso la realeza debía someterse a los mismos estándares de honestidad que cualquier otro testigo. Su Majestad, comenzó mientras su voz resonaba en la silenciosa sala. Usted ha solicitado esta comparecencia para abordar ciertos asuntos relacionados con la muerte de Diana, princesa de Gales. Puede proceder. Camila asintió, respiró profundamente y se inclinó hacia el micrófono. Gracias, señor juez. Comparezco hoy ante este tribunal no como reina consorte, sino como Camila Parker Bowles, la mujer que era en agosto de 1997. Estoy aquí para reconocer mi papel en los acontecimientos que rodearon la muerte de Diana y para ofrecer una disculpa que sé que llega demasiado tarde. La galería estalló en murmullos y exclamaciones de sorpresa, obligando al juez a restablecer el orden. Millones de personas que seguían la audiencia en directo alrededor del mundo contuvieron la respiración. Después de décadas de especulaciones, teorías conspirativas y desmentidos oficiales, ¿estaba a punto de revelarse finalmente la verdad sobre la muerte de Diana? Comienza la confesión. Quiero dejar algo muy claro, continuó Camila una vez recuperado el orden. Ni yo ni Carlos, Su Majestad el Rey, ordenamos ni planeamos la muerte de Diana. Esa acusación, que ha circulado durante años, es completamente falsa. Hizo una pausa, bebió un sorbo de agua y dejó ver nuevamente el temblor de sus manos. Sin embargo, tengo responsabilidades que nunca se han reconocido públicamente y que las investigaciones anteriores ignoraron o pasaron por alto. Según su testimonio, durante el verano de 1997 se había mostrado cada vez más preocupada por la relación entre Diana y Dodi Fayed, especialmente por los planes de ambos de pasar tiempo juntos en París. No era celos, como muchos han sugerido, insistió. Era miedo a lo que Diana pudiera revelar durante esa nueva etapa de su vida. Camila afirmó que Diana siempre había sido impredecible y que conocía aspectos delicados de la familia real, de Carlos, de ella misma y de determinados acuerdos internos cuya divulgación podría haber causado enormes daños. Posteriormente explicó que, a través de intermediarios, había contactado con varias personas encargadas de supervisar discretamente las actividades de Diana. No para hacerle daño, subrayó, sino para asegurarnos de recibir información anticipada sobre cualquier revelación potencialmente perjudicial. La cadena de acontecimientos fatales. Lo que siguió en el relato de Camila fue una descripción detallada de cómo aquellas medidas de vigilancia, aparentemente rutinarias, terminaron desembocando en una tragedia. Según declaró, contactó con un antiguo agente de seguridad con vínculos tanto con los servicios de inteligencia británicos como franceses, quien anteriormente había ayudado a gestionar información sensible relacionada con la familia real.
Le pedí que nos mantuviera informados sobre las reuniones de Diana en París y sobre los temas que discutía. Era un seguimiento estándar, nada más. Pero más tarde descubrí que esa persona adoptó medidas mucho más amplias de las que yo había autorizado. Camila explicó que dicho contacto reclutó a Henri Paul, subdirector de seguridad del Hotel Ritz de París, para que informara sobre los movimientos y conversaciones de Diana. Paul, quien posteriormente conduciría el vehículo implicado en el accidente mortal, habría sido presionado para colaborar debido a antecedentes relacionados con pagos recibidos por información sobre huéspedes del hotel. Lo que no sabía en aquel momento, continuó Camila, con la voz entrecortada, era que este agente también sugirió al señor Paul que sería conveniente animar a Diana y a Dodi a abandonar el hotel por la salida trasera para evitar a los paparazzi y conducir a una velocidad que dificultara la toma de fotografías. La sala permaneció en absoluto silencio mientras Camila reconocía que, aunque nunca existió una orden para causar daño, sus acciones habían puesto en marcha la cadena de acontecimientos que terminó provocando el accidente fatal. La instrucción dada a Henri Paul para conducir rápidamente mientras los fotógrafos los seguían fue un terrible error de cálculo cometido por personas que actuaban indirectamente en mi nombre. Un error que tuvo consecuencias devastadoras. El encubrimiento, quizás aún más impactante que las revelaciones sobre los hechos previos al accidente, fue la descripción detallada que hizo Camila del supuesto encubrimiento posterior. Según declaró, cuando la noticia del accidente de Diana llegó a Londres, su primera llamada no fue para Carlos, como siempre se había creído, sino para ese mismo agente de seguridad. Necesitaba saber exactamente qué había sucedido y hasta qué punto podía relacionarse con mis investigaciones, admitió. Lo que descubrí me horrorizó. Esto nunca debió ocurrir. Nadie debía resultar herido. Aseguró que todo había comenzado como una simple vigilancia y, tal vez, un intento discreto de desalentar la relación entre Diana y Dodi. Camila describió cómo, pocas horas después del accidente, un pequeño grupo de funcionarios comenzó a trabajar para eliminar cualquier posible vínculo entre las preocupaciones de la familia real respecto a Diana y el siniestro. Algunos documentos fueron retirados de circulación. A ciertos testigos se les animó a modificar sus recuerdos de los hechos. La investigación francesa fue orientada de manera sutil para centrarse exclusivamente en los paparazzi y en el nivel de alcohol encontrado en la sangre del conductor. También reconoció que el hallazgo de rastros de antidepresivos y otras sustancias en el organismo de Henri Paul se convirtió en la explicación perfecta para desviar la atención de otros factores que podrían haber influido en su conducción aquella noche. Me convencí de que era necesario, dijo en voz baja. Me repetía que estaba protegiendo a la monarquía, a Carlos y a los muchachos, pero la verdad es que me estaba protegiendo a mí misma para no enfrentar las consecuencias de lo que mis acciones habían provocado involuntariamente. Décadas de silencio. A medida que avanzaba su testimonio, Camila abordó la pregunta que flotaba sobre toda la audiencia. ¿Por qué hablar ahora, después de tantos años? Durante años creí en la versión que habíamos construido, explicó, que la muerte de Diana había sido simplemente un accidente trágico causado por un conductor ebrio y unos fotógrafos demasiado agresivos. Reconoció que había minimizado su propia participación y que se convenció de que sus acciones habían sido razonables y de que el resultado no era responsabilidad suya. Según Camila, esa distancia psicológica comenzó a derrumbarse tras la muerte de la reina Isabel II y la ascensión de Carlos al trono. Convertirme en reina consorte me obligó a enfrentar el camino que me había llevado hasta allí. El peso de la corona hizo imposible seguir soportando el peso de esta mentira. Finalmente reveló que el punto de ruptura llegó cuando los hijos del príncipe Guillermo, especialmente la princesa Charlotte, comenzaron a hacer preguntas sobre la abuela que nunca conocieron. Cuando Guillermo me contó que Charlotte le había preguntado si eran ciertas las historias que relacionaban a la abuela Camila con la muerte de Diana, y vi el dolor en sus ojos al repetir esas palabras, comprendí que había llegado el momento de decir la verdad.
Camila también reconoció que su confesión no fue completamente voluntaria. Según su testimonio, recientemente habían surgido nuevas pruebas gracias a la confesión realizada en su lecho de muerte por el agente de seguridad que ella había contratado. Dicho individuo había documentado sus acciones como una forma de protección personal, y esos documentos terminaron llegando a la oficina del fiscal, lo que provocó la reapertura de la investigación. Podría haber seguido negándolo todo, admitió Camila, pero las pruebas habrían salido a la luz de cualquier manera, y no podía soportar la idea de que William y Harry descubrieran la verdad a través de expedientes judiciales en lugar de escucharla directamente de mí. La disculpa. El momento más impactante de todo el testimonio llegó cuando Camila se dirigió a los príncipes William y Harry. Aunque ninguno de los dos estaba presente en la sala, ella sabía que estarían siguiendo la audiencia. A William y Harry sé que ninguna disculpa será jamás suficiente. Su madre debería haber estado presente en sus bodas. Debería haber conocido a sus nietos. Debería haber vivido la vida que tenía por delante. Aunque nunca pretendí causarle daño, mis acciones contribuyeron a crear las circunstancias en las que resultó perjudicada. Por ello, lo siento profundamente, de una manera que jamás podré perdonarme. Volviéndose nuevamente hacia el juez, concluyó: acepto cualquier consecuencia legal que este tribunal considere apropiada por mi papel en estos acontecimientos y por el posterior ocultamiento de la verdad. No pido perdón, porque no estoy segura de merecerlo. Solo deseo decir finalmente la verdad por la memoria de Diana y por sus hijos. Cuando terminó de hablar, la sala permaneció sumida en un silencio absoluto. La mujer que se había convertido en reina consorte del Reino Unido acababa de implicarse en los acontecimientos que supuestamente condujeron a la muerte de la princesa Diana y en el prolongado encubrimiento que, según su relato, se extendió durante décadas. Las implicaciones constitucionales eran enormes, y la tragedia personal había quedado expuesta de una manera que pocos habrían imaginado posible. Las consecuencias. Mientras el tribunal suspendía la sesión para analizar aquella extraordinaria declaración, expertos legales comenzaron a debatir las posibles repercusiones. Aunque Camila no había admitido haber causado daño de forma intencionada, sí reconoció haber iniciado una vigilancia que, según su relato, terminó contribuyendo a la cadena de acontecimientos que desembocó en el accidente mortal. Asimismo, admitió haber participado en la ocultación de información, lo que podría dar lugar a acusaciones que irían desde obstrucción a la justicia hasta homicidio involuntario. La crisis constitucional que se perfilaba no tenía precedentes. El rey Carlos, quien supuestamente conocía la intención de Camila de declarar, aunque no el alcance total de sus revelaciones, se enfrentaba a crecientes peticiones para dirigirse a la nación. Fuentes cercanas al palacio describían al monarca como devastado por las revelaciones, aunque favorable a que finalmente saliera a la luz toda la verdad. Por su parte, se informó de que los príncipes William y Harry, pese a años de tensiones y distanciamiento, habían mantenido una conversación telefónica poco después de finalizar el testimonio. Ninguno de los dos emitió declaraciones inmediatas, pero personas cercanas a ambos señalaron que estaban asimilando la situación con el apoyo de sus respectivas familias. La reacción pública fue explosiva. Multitudes comenzaron a reunirse frente al Palacio de Buckingham. Algunos exigían la abdicación de Carlos, mientras otros depositaban flores en memoria de Diana. El testimonio había reabierto heridas que nunca llegaron a cicatrizar por completo en la sociedad británica, donde Diana seguía siendo considerada la princesa del pueblo, incluso décadas después de su fallecimiento. Para la reina Camila, el futuro permanecía incierto. Abandonó el tribunal bajo fuertes medidas de seguridad, ya no con la confianza de quien ostenta la corona, sino cargando con el peso de una verdad que, según su relato, había tardado 28 años en reconocer. Quedaba por ver si aquella confesión traería finalmente un cierre a una de las historias más dolorosas de la monarquía británica o si abriría un nuevo capítulo de turbulencias para la institución. Lo que parecía evidente era que la narrativa tradicional de la sucesión real había cambiado para siempre por decisión de una reina que, al menos en aquel momento,
Eligió la verdad por encima del trono. Una nueva noticia sacude a la familia real. Mientras el mundo seguía pendiente de las repercusiones de aquellas revelaciones, otra noticia captó la atención de millones de personas. Los titulares anunciaban que un nuevo bebé real estaba en camino. Acababan de surgir importantes informaciones sobre el príncipe William y Kate Middleton. Algo enorme que nadie había previsto. Durante semanas, la opinión pública se había preguntado qué estaba ocurriendo realmente, y ahora parecía haber llegado la respuesta. No se trataba de un anuncio cualquiera. Podía cambiar el futuro de la familia real de una manera inesperada. Después de un largo periodo de silencio, el palacio finalmente rompió su reserva. ¿Qué habían anunciado? ¿Por qué era tan importante? ¿Y qué sucedería a continuación? El anuncio. Hace apenas unas horas, el mundo recibió una noticia sorprendente. El príncipe William y Kate Middleton estaban esperando su cuarto hijo. Sí, así es, los príncipes de Gales volverían a ser padres. La noticia, difundida a través de un comunicado oficial del Palacio de Kensington y posteriormente compartida en las redes sociales, provocó una enorme reacción internacional. El mensaje afirmaba: el príncipe y la princesa de Gales se complacen en anunciar que esperan su cuarto hijo. Tanto la madre como el bebé se encuentran bien. La familia agradece las muestras de cariño y los buenos deseos recibidos. El palacio también indicó que Kate se encontraba en las primeras etapas del embarazo y descansaba en casa junto a su familia. De inmediato comenzaron las especulaciones. ¿Cuándo nacerá el bebé? ¿Será niño o niña? ¿Qué nombre llevará? La expectación crecía minuto a minuto. El contexto del anuncio. Muchos se preguntaron por qué habían decidido compartir la noticia precisamente ahora. Durante los últimos meses habían circulado numerosas preguntas sobre la salud de Kate. Su ausencia en diversos actos públicos había generado rumores y preocupación. Con este anuncio, muchas de esas dudas parecían encontrar explicación. Kate probablemente había reducido sus apariciones para centrarse en su bienestar y en el embarazo. Además, la noticia llegaba en un momento particularmente delicado para la familia real. El príncipe William había asumido mayores responsabilidades institucionales, mientras el rey Carlos afrontaba diversos problemas de salud. Por ello, el anuncio aportaba una dosis de alegría y esperanza en un periodo complicado. Algunos observadores señalaron también el simbolismo del momento elegido. La noticia llegó poco después de las celebraciones del Día de la Madre en el Reino Unido y coincidiendo con la llegada de la primavera, una estación asociada al renacimiento, la esperanza y los nuevos comienzos. Lo que significa para la monarquía, un nuevo nacimiento real siempre genera interés, pero este parece especialmente significativo. Como heredero directo al trono después del rey Carlos, cada hijo de William forma parte de la futura historia de la monarquía británica. Este nuevo bebé ocuparía el quinto lugar en la línea de sucesión detrás del príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Aunque probablemente no llegue a convertirse en rey o reina, crecerá como una figura relevante dentro de la familia real. Muchos expertos consideran que este nacimiento podría aportar una nueva ola de simpatía hacia la monarquía, especialmente después de años marcados por controversias, tensiones familiares y preocupaciones de salud. Los bebés tienen una capacidad única para unir a las personas, y un nacimiento real suele convertirse en un motivo de celebración compartido por millones de ciudadanos. La noticia también refuerza la imagen de William y Kate como futuros monarcas comprometidos no solo con sus deberes institucionales, sino también con la construcción de una familia sólida y cercana. Kate continúa siendo vista por muchos como la figura más popular de la nueva generación real. Su cercanía, elegancia y sencillez la han convertido en una referencia para millones de personas. Por su parte, William siempre ha destacado la importancia de la familia en su vida. Tras perder a su madre, la princesa Diana, siendo muy joven, ha insistido en numerosas ocasiones en que ser un buen padre constituye su prioridad absoluta. La llegada de un nuevo hijo representa para él un motivo más de felicidad y una nueva oportunidad para transmitir los valores que considera fundamentales.
Mientras tanto, el resto de la familia real seguramente se unirá para apoyar a William y Kate durante esta nueva etapa. Incluso algunos observadores especulan con la posibilidad de que el nacimiento contribuya a suavizar tensiones familiares y acerque nuevamente a miembros que han permanecido distanciados durante años. Sea cual sea el futuro, hay algo que parece seguro. El mundo entero seguirá observando atentamente cada nuevo capítulo de esta historia. Cada pequeño detalle, desde el vientre de embarazo de Kate hasta las primeras fotografías del bebé, será seguido y comentado por millones de personas en todo el mundo. Este niño crecerá bajo el foco de la atención pública, al igual que sus hermanos, pero también rodeado del amor y la protección de una familia que ha aprendido importantes lecciones de su pasado. La emoción es real. Las felicitaciones llegan desde todos los rincones del planeta y... una vez más, el mundo recuerda por qué la familia real sigue ocupando un lugar tan especial en el corazón de tantas personas. Tanto si eres admirador de la realeza como si no, resulta difícil no sonreír ante la idea de que un nuevo bebé pueda traer alegría, esperanza y un nuevo comienzo. Nubes oscuras sobre la familia real. Sin embargo, mientras una noticia llenaba de alegría a la opinión pública, otra comenzaba a proyectar una sombra sobre la monarquía británica. El Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos había sido diagnosticado con cáncer, una noticia que sacudió profundamente al Reino Unido y al resto del mundo. Al mismo tiempo, comenzaron a circular informaciones sobre el difícil estado emocional de la reina Camila. Siempre acostumbrada a mostrarse fuerte ante el público, Camila habría atravesado momentos de enorme tensión tras recibir noticias preocupantes relacionadas con la salud de su esposo. Los pasillos del palacio, tradicionalmente asociados al poder y la estabilidad, parecían ahora cargados de incertidumbre y preocupación. La enfermedad del rey, sumada a la presión constante sobre la familia real, generó un ambiente particularmente delicado. ¿Qué había llevado a la monarquía a este momento? ¿Y qué consecuencias podría tener para su futuro? La supuesta cadena perpetua de Camila. La expresión cadena perpetua suele asociarse a los tribunales y a los delitos más graves. Por ello, cuando algunos medios afirmaron que la reina Camila estaba cumpliendo una cadena perpetua, muchos se preguntaron qué significaba realmente. La realidad es que Camila no enfrenta ningún proceso judicial ni ha sido condenada por ningún delito. En este contexto, la expresión se utiliza de manera metafórica. Algunos observadores consideran que Camila se encuentra atrapada en un papel lleno de exigencias, críticas constantes y expectativas imposibles de satisfacer. Los rumores se propagaron rápidamente en redes sociales y publicaciones sensacionalistas. Algunos titulares exagerados llegaron incluso a insinuar que enfrentaba problemas legales reales, mientras que otros describían un supuesto colapso emocional. Sin embargo, gran parte de estas versiones parecen haber surgido de debates recurrentes sobre su lugar dentro de la familia real. Décadas después de la muerte de Diana, princesa de Gales, la controversia sigue presente para una parte de la opinión pública. Algunos medios continúan explotando esa historia para generar atención, utilizando titulares llamativos que alimentan la polémica. Por ello, cuando se habla de una cadena perpetua para Camila, no se trata de una condena legal, sino de la sensación de estar permanentemente sometida al juicio de la opinión pública. ¿Por qué Camila podría estar atravesando dificultades emocionales? La incorporación de Camila a la familia real nunca fue sencilla. Durante años fue presentada como la mujer que se interpuso entre el entonces príncipe Carlos y la princesa Diana. Diana era enormemente querida por el público. Su cercanía, empatía y carisma la convirtieron en la llamada princesa del pueblo. Por ello, cuando salió a la luz la relación entre Carlos y Camila, muchas personas lo interpretaron como una traición. Incluso después de la muerte de Diana, Camila siguió siendo una figura controvertida. Cuando finalmente contrajo matrimonio con Carlos en 2005, una parte importante de la población continuó mostrándose reacia a aceptarla plenamente. Ahora, como reina consorte, la presión es aún mayor.
Aunque muchas personas han cambiado su percepción sobre ella y reconocen su dedicación al rey, otras siguen comparándola constantemente con Diana. Vivir bajo esa comparación permanente puede resultar emocionalmente agotador. Imaginar una vida en la que millones de personas analizan cada gesto, cuestionan cada decisión y juzgan constantemente tu papel no es sencillo. Esa es una realidad, Bashidam, con la que Camila convive a diario. Además, existen tensiones históricas dentro de la propia familia real. Los príncipes William y Harry crecieron marcados por la historia de su madre. Mientras William ha mantenido una actitud generalmente respetuosa hacia Camila, Harry ha expresado críticas más directas en distintas ocasiones. En sus memorias, tituladas Spare, Harry describió algunas de sus preocupaciones sobre el papel que Camila desempeñó dentro de la familia real. Aunque las relaciones familiares han evolucionado con el tiempo, esos antecedentes continúan siendo parte del contexto emocional que rodea a la monarquía. El papel de Camila dentro de la monarquía. Convertirse en reina consorte nunca pareció formar parte de los planes iniciales de Camila. Cuando se casó con Carlos, se especuló durante años con la posibilidad de que utilizara únicamente el título de princesa consorte, en deferencia a la memoria de Diana. Sin embargo, con el paso del tiempo, Carlos dejó claro que deseaba que su esposa recibiera el reconocimiento pleno correspondiente a su posición. Tras la muerte de la reina Isabel II en 2022, Camila asumió oficialmente el papel de reina consorte. Con ese título llegaron enormes responsabilidades. Ahora debe representar a la corona en numerosos actos oficiales, apoyar al rey en sus funciones y contribuir a preservar la imagen institucional de la monarquía. La transición desde duquesa de Cornualles hasta reina consorte no estuvo exenta de dificultades. Aún hoy sigue enfrentando críticas y cuestionamientos, aunque también cuenta con importantes sectores de apoyo. Algunos expertos consideran que nunca buscó convertirse en una figura tan expuesta y que prefería desempeñar un papel más discreto. Sin embargo, la enfermedad de Carlos ha aumentado todavía más su protagonismo. La actualización sobre la salud del rey Carlos. Cuando el mundo comenzaba a acostumbrarse al reinado de Carlos III, llegó una noticia inesperada. El Palacio de Buckingham confirmó que el monarca había sido diagnosticado con cáncer. Aunque el comunicado oficial aclaró que no se trataba de cáncer de próstata, no se ofrecieron detalles específicos sobre el tipo exacto de enfermedad. La noticia generó preocupación inmediata. Carlos supera los 70 años y cualquier problema de salud importante adquiere una enorme relevancia tanto para la institución como para el país. El rey inició rápidamente el tratamiento médico recomendado por sus especialistas, mientras el palacio optó por mantener gran parte de la información bajo estricta confidencialidad. Numerosos expertos médicos destacaron que la detección temprana suele ser un factor fundamental para mejorar el pronóstico. Sin embargo, sin datos más concretos, resulta imposible realizar evaluaciones precisas sobre su recuperación. La reacción de la familia real. Desde el anuncio, Camila ha permanecido al lado del rey, combinando el apoyo personal con el cumplimiento de sus compromisos institucionales. Diversos informes sugieren que ha afrontado una enorme carga emocional al intentar equilibrar ambas responsabilidades. Por su parte, el príncipe William ha asumido una presencia cada vez más destacada en la agenda oficial. Como heredero al trono, ha tenido que reforzar su papel público para garantizar la estabilidad de la institución durante este periodo complicado. La reacción del príncipe Harry también atrajo gran atención mediática. Tras conocerse el diagnóstico de su padre, viajó al Reino Unido para visitarlo, aunque el encuentro fue breve. Muchos observadores se preguntan si esta crisis sanitaria contribuirá a acercar nuevamente a los distintos miembros de la familia o si las distancias existentes continuarán. El futuro de la monarquía. La enfermedad del rey ha reabierto inevitablemente preguntas sobre el futuro de la corona. Si la situación de Carlos empeorara, el príncipe William asumiría un papel aún más central dentro de la institución. Muchos consideran que lleva preparándose toda su vida para esa responsabilidad. Su popularidad, experiencia y sentido del deber hacen que numerosos ciudadanos lo vean como el futuro natural de la monarquía británica.
Sin embargo, asumir el papel de rey es una tarea enorme que implica desafíos políticos, institucionales y personales. Mientras tanto, la propia monarquía continúa enfrentando debates sobre su papel en la sociedad moderna. Algunos ciudadanos siguen apoyándola con entusiasmo, mientras otros cuestionan su relevancia en el siglo XXI. La enfermedad de Carlos y las presiones que rodean a Camila han añadido nuevas incertidumbres a ese debate. Por ahora, el mundo observa atentamente. ¿Se recuperará el rey Carlos? ¿Encontrará Camila la fortaleza necesaria para afrontar este periodo tan complejo? ¿Logrará esta crisis unir nuevamente a la familia real? Son preguntas que todavía no tienen respuesta. Lo único seguro es que la monarquía británica atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años y que millones de personas seguirán cada nuevo acontecimiento con enorme atención. Estaba herida, pero se esperaba que se recuperara por completo. Y, por alguna razón, aquello la enfureció profundamente. Se quedó de pie temblando, con el rostro deformado por la incredulidad. La sala del tribunal permanecía en silencio, un silencio incómodo y pesado, interrumpido únicamente por las palabras finales del juez. «Culpable». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Sarah Spencer, hermana de la princesa Diana, acababa de ser condenada por un delito que nadie habría imaginado jamás. El asesinato de su propia hermana, Hermana. Durante años, innumerables teorías conspirativas rodearon la trágica muerte de Diana. Pero nadie esperaba algo así. Sarah, una figura que siempre había permanecido en segundo plano, se encontraba ahora en el centro de uno de los giros más impactantes de la historia de la realeza. Y cuando escuchó el veredicto, perdió completamente el control. Gritó, forcejeó y desató una escena de caos absoluto. ¿Qué había ocurrido realmente detrás de las puertas del palacio? ¿Cómo había terminado la propia hermana de Diana en semejante situación? Y, sobre todo, ¿se había hecho realmente justicia? La relación entre Diana y su hermana. La mayoría de las personas recuerdan a Diana como una princesa amable, cercana y querida por millones. Sin embargo, pocos conocen la compleja relación que mantuvo con su hermana mayor, Lady Sarah Spencer. Detrás del brillo de la vida real existía una historia marcada por tensiones, rivalidades y sentimientos difíciles de ocultar. Lo que mucha gente desconoce es que antes de que Diana conociera al entonces príncipe Carlos, Sarah había salido con él. Sí, antes de que Diana se convirtiera en princesa, fue Sarah quien estuvo cerca de ocupar ese lugar. Según diversas versiones, Sarah y Carlos se conocieron durante un evento de la alta sociedad y mantuvieron una breve relación. Sarah era considerada una mujer segura de sí misma, carismática y con una personalidad fuerte. Algunos incluso pensaban que podría convertirse en la esposa ideal para el heredero al trono. Sin embargo, la relación terminó. Aún así, dejó una huella importante porque fue Sarah quien más tarde presentó a Diana a Carlos. Y para algunos observadores, ahí comenzó todo. Al principio, la situación parecía completamente normal. Diana era joven, tímida, y estaba lejos de imaginar el protagonismo que tendría años después. Sarah, como hermana mayor, parecía desempeñar un papel protector. Pero cuando Carlos comenzó a interesarse por Diana, las cosas cambiaron. De repente era Diana quien asistía a los actos oficiales. Era Diana quien aparecía en las portadas. Era Diana quien captaba la atención del mundo entero. Para Sarah, aquello pudo resultar difícil de aceptar. La vida con la que alguna vez había soñado parecía estar siendo vivida por su hermana menor. El hombre con el que había salido terminaba casándose con Diana. La familia real que ella había conocido de cerca ahora recibía a su hermana como princesa. Con el paso de los años, la distancia entre ambas pareció aumentar. Las apariciones públicas juntas se hicieron menos frecuentes. Las fotografías familiares comenzaron a escasear, y los rumores sobre tensiones internas empezaron a circular. Algunas personas cercanas a la familia afirmaban que Sarah nunca logró desprenderse completamente de la sensación de haber sido reemplazada. Cada nueva muestra de cariño del público hacia Diana reforzaba esa percepción. Mientras la princesa era celebrada como la princesa del pueblo, Sarah permanecía en la sombra. Quizás intentó ocultar esos sentimientos.
Quizás sonrió ante las cámaras mientras mantenía sus verdaderas emociones bajo control. Pero, según esta versión de los acontecimientos, una tormenta silenciosa parecía estar creciendo en su interior. Y nadie imaginaba lo que ocurriría después. El impactante arresto. Todo comenzó con una noticia que parecía imposible de creer. Una mañana, los titulares de todo el mundo anunciaron algo que dejó a millones de personas sin palabras. La hermana de Diana es arrestada por su presunta implicación en la muerte de la princesa. Las cámaras acudieron rápidamente a la residencia de Lady Sarah. Helicópteros sobrevolaron la zona. Periodistas se agolparon frente a las puertas. Y allí apareció ella, custodiada por agentes policiales y con expresión impasible. La imagen recorrió el planeta en cuestión de minutos. Después de décadas de especulaciones sobre la muerte de Diana, la atención se dirigía ahora hacia alguien de su propia familia. La misma persona con la que había compartido infancia, recuerdos y confidencias. La pregunta era inevitable. ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado después de tantos años? Según esta historia, una nueva investigación se había desarrollado discretamente durante meses. Tecnologías inexistentes en los años 90 permitieron reexaminar pruebas antiguas. Se revisaron registros telefónicos. Se localizaron testigos que habían permanecido en silencio durante años. Uno de ellos afirmó haber escuchado amenazas de Sarah dirigidas a Diana mucho antes del accidente. Pero el elemento más sorprendente habría sido la aparición de grabaciones telefónicas privadas. En una de ellas, supuestamente se escuchaba a Sarah decir: «Ella no merece esa corona. Debió haber sido mía». Otra grabación la mostraba conversando con un hombre desconocido sobre la necesidad de poner fin a una situación de una vez por todas. Los fiscales utilizaron esas pruebas para construir una imagen muy concreta. Presentaron a Sarah como una mujer consumida por la envidia. Una persona incapaz de soportar que su hermana hubiera obtenido aquello que ella deseaba. Reconocimiento, prestigio y una posición privilegiada dentro de la familia real. Incluso afirmaron que mantenía vínculos con una figura influyente cercana al entorno real, quien habría colaborado en una supuesta conspiración. Durante el juicio, Sarah permaneció casi siempre impasible. No mostró emociones visibles. No lloró. No reaccionó. Los medios comenzaron a llamarla la reina de hielo de la corona. Mientras el mundo seguía llorando la pérdida de Diana, Sarah observaba el proceso con una serenidad que muchos interpretaron como frialdad. El día de la sentencia. La jornada de la sentencia parecía sacada de una película. La sala estaba completamente llena. Periodistas, fotógrafos y comentaristas aguardaban expectantes el desenlace. Llamó especialmente la atención la ausencia de miembros de la familia real. Ninguno apareció. Cuando el juez entró en la sala, el silencio fue absoluto. Entonces leyó el veredicto: culpable. Y todo cambió. Por primera vez durante el proceso, Sarah perdió la compostura. Su aparente calma desapareció de golpe. Se levantó bruscamente y comenzó a gritar: «Lo hice por la familia». ¿Creen que ella ya era perfecta? No lo era. Lo destruyó todo. Su voz resonó en toda la sala. Los asistentes quedaron paralizados. Los fotógrafos comenzaron a disparar sus cámaras sin descanso. Pero Sarah continuó. Señaló al juez con rabia y gritó: «No tienen idea de lo que hizo. Pregúntenle a Carlos. Pregúntenle a la familia real. Todos lo sabían». Los agentes de seguridad intervinieron rápidamente para sujetarla. Sin embargo, ella siguió gritando mientras intentaban retirarla. «Pregúntenles por los acuerdos secretos, por las amenazas, por las mentiras. Esta familia está podrida hasta la médula». La escena fue caótica. Algunas personas se cubrían la boca, incapaces de creer lo que estaban presenciando. Otros observaban en absoluto silencio. Sarah fue finalmente retirada de la sala mientras continuaba gritando acusaciones. Fue un momento que, según quienes estuvieron presentes, resultó imposible de olvidar. Nuevas controversias para la monarquía. Mientras el caso seguía generando debate, otra polémica comenzó a sacudir a la familia real. Durante años, el príncipe William había sido considerado el heredero ejemplar. Responsable, discreto y alejado de los escándalos. A diferencia de su hermano Harry, conocido por entrevistas explosivas, revelaciones personales y su salida de las funciones reales, William había mantenido una imagen prácticamente impecable.
Pero acontecimientos recientes parecían desafiar esa percepción. Todo comenzó con lo que debía ser un procedimiento médico privado. A principios de 2025, William aceptó participar en un estudio científico realizado por el King's College de Londres sobre marcadores genéticos relacionados con la calvicie masculina. El procedimiento requería únicamente una muestra de ADN y la firma de los habituales acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, 3 semanas después, su mundo cambió por completo. Parte de la información genética obtenida durante el estudio fue filtrada a la prensa sensacionalista británica. El periódico The Sun publicó una portada explosiva afirmando que los resultados revelaban información sorprendente sobre los orígenes familiares del futuro rey y planteaban preguntas sobre la línea de sangre de la casa de Windsor. Aunque los primeros artículos eran ambiguos y carecían de detalles concretos, bastaron para desencadenar una tormenta mediática sin precedentes. Suficiente para desencadenar una auténtica tormenta mediática. Los funcionarios del palacio reaccionaron de inmediato, negando cualquier irregularidad y condenando lo que calificaron como una grave violación de la ética médica. Además, amenazaron con emprender acciones legales tanto contra el periódico como contra el centro de investigación responsable de la filtración. Pero el daño ya estaba hecho. En cuestión de horas, la etiqueta #RoyalDNAScandal se convirtió en tendencia mundial. Las especulaciones inundaron las redes sociales, desde hipótesis razonables hasta teorías completamente descabelladas. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a los observadores más veteranos de la realeza. En lugar de mantener el tradicional silencio institucional que dicta el protocolo real, el príncipe William publicó un video improvisado en redes sociales. Aparecía visiblemente alterado. Su aspecto, normalmente impecable, lucía descuidado y agotado. «Durante años observé cómo mi hermano era destruido por decir su verdad», declaró con una voz poco habitual en él. «Lo critiqué tanto en público como en privado. Pensaba que proteger la institución era lo más importante. Pero ahora que soy yo quien está siendo víctima de estas violaciones de privacidad y de estas mentiras, entiendo por qué decidió alejarse». El video, aparentemente grabado sin autorización del palacio, fue eliminado apenas 30 minutos después de su publicación. Sin embargo, para entonces ya había sido visto por millones de personas y copiado por incontables usuarios que continuaron compartiéndolo por toda la red. El príncipe William sereno, disciplinado y perfectamente controlado parecía haber desaparecido. En su lugar surgía un hombre al borde de una crisis pública. El paralelismo con Harry, lo que hacía especialmente llamativa la situación, era su enorme parecido con el camino recorrido anteriormente por el príncipe Harry. Al igual que su hermano menor, William estaba siendo sometido a una intensa presión mediática relacionada con su vida privada. Al igual que Harry, comenzaba a mostrar frustración hacia las restricciones impuestas por el palacio. Y, también como Harry, empezaba a cuestionar públicamente el sistema que había sido educado para proteger. Fuentes cercanas a la familia real aseguraron que el rey Carlos se encontraba profundamente preocupado por el comportamiento de su hijo mayor, especialmente porque William había sido uno de los críticos más severos cuando Harry decidió romper con las normas tradicionales. Un antiguo asesor de palacio declaró: «William estaba furioso con Harry por hacer públicos los asuntos familiares. Lo consideraba una traición a los principios de la monarquía». Ahora está haciendo exactamente lo mismo, lo que demuestra que aquello que apareció en la prueba de ADN realmente lo ha sacudido profundamente. Mientras tanto, la princesa Catherine permaneció alejada de los focos durante los primeros días del escándalo. Según diversas informaciones, se trasladó junto a sus 3 hijos a la casa de sus padres en Bucklebury para protegerlos de la presión mediática. Su silencio llamó especialmente la atención. La habitualmente incondicional esposa del heredero evitó cualquier manifestación pública de apoyo. Paradójicamente, el único miembro de la familia que expresó respaldo público a William fue Harry. Desde California, emitió un breve comunicado. «Nadie entiende mejor que yo la presión de ver cómo tu vida privada es explotada para consumo público. A pesar de nuestras diferencias, apoyo a mi hermano y respeto su derecho a responder como considere oportuno».
La revelación del ADN con esa vieja y en Bambabone. A medida que el comportamiento de William se volvía más impredecible, incluyendo la cancelación de actos oficiales, discusiones captadas por fotógrafos frente al Palacio de Kensington y supuestas negativas a responder llamadas de su padre, comenzaron a surgir más detalles sobre los resultados del análisis genético. Diversas fuentes afirmaron que la prueba había detectado marcadores genéticos que no encajaban completamente con el perfil históricamente asociado a la Casa de Windsor. Concretamente, el estudio habría revelado componentes hereditarios inesperados que planteaban interrogantes sobre la narrativa oficial de determinados orígenes familiares. Los tabloides aprovecharon la situación para especular sobre posibles infidelidades en el matrimonio de Carlos y Diana. Sin embargo, especialistas en genética señalaron que este tipo de pruebas suelen revelar ancestros desconocidos varias generaciones atrás y que tales descubrimientos no implican necesariamente ningún escándalo reciente. Lo que aparentemente provocó la reacción más intensa de William no fue tanto el contenido de los resultados, sino la respuesta institucional del palacio. Según personas cercanas al príncipe, los asesores reales elaboraron una estrategia basada en negaciones generales, filtraciones controladas a medios afines y campañas destinadas a desacreditar al laboratorio responsable de la investigación. Era exactamente el mismo manual que utilizaron contra Harry y Meghan, afirmó una fuente citada por diversos medios. Por primera vez, William se encontraba en el lado opuesto de la maquinaria institucional, y no le gustó lo que vio. Una familia dividida. Las consecuencias de la entrevista improvisada de William provocaron la mayor crisis para la monarquía desde la salida de Harry y Meghan. El rey Carlos, profundamente afectado por las declaraciones de su hijo, se retiró temporalmente al castillo de Balmoral, cancelando varios compromisos oficiales. Fuentes cercanas al palacio describieron al monarca como un hombre dividido entre sus responsabilidades institucionales y su amor de padre. La familia real comenzó a mostrar señales de fractura. La princesa Ana y el príncipe Eduardo defendieron públicamente el enfoque tradicional basado en la discreción. Ana declaró: algunas conversaciones deben permanecer entre puertas cerradas, independientemente de las circunstancias. Sin embargo, miembros más jóvenes de la familia, como la princesa Eugenia y Sarah Tyndall, habrían mostrado en privado simpatía por la postura de William. Uno de los acontecimientos más llamativos fue el acercamiento entre los dos hermanos. Según diversas fuentes, Harry y William mantuvieron una videollamada de más de 2 horas, la conversación más larga entre ambos en años. Harry compartió su experiencia sobre cómo afrontar la presión mediática fuera del sistema palaciego y habló sobre la importancia de priorizar la verdad personal frente a las expectativas institucionales. Cuando Catherine regresó a Londres una semana después, los observadores señalaron cierta frialdad entre la pareja durante su primera aparición pública conjunta. Los especialistas en lenguaje corporal destacaron la distancia física entre ambos, la escasez de contacto visual y la sonrisa aparentemente forzada de Catherine. El nuevo rebelde real. Con el paso de las semanas, William mostró pocas señales de querer volver al modelo tradicional. Por el contrario, parecía adoptar estrategias similares a las que anteriormente había utilizado Harry. Creó cuentas personales en redes sociales independientes de los canales oficiales del Palacio de Kensington. Su primera publicación decía: «Ha llegado la hora de contar algunas verdades pendientes». En pocas horas acumuló más de 1 millón de seguidores. En otro movimiento que alarmó a los sectores más conservadores de la monarquía, comenzó a interactuar con comentarios relacionados con el pasado colonial británico. Reconoció errores históricos y sugirió que una mayor transparencia era necesaria para garantizar la evolución de la institución. Estas posiciones recordaban notablemente a algunas de las ideas expresadas anteriormente por Harry y Meghan. Pero la decisión que más inquietó a los tradicionalistas fue su anuncio de una colaboración con Netflix para desarrollar un documental sobre la relación entre la monarquía y los medios de comunicación. El proyecto, titulado provisionalmente Detrás de los muros del palacio, despertó comparaciones inmediatas con los acuerdos audiovisuales firmados años antes por Harry y Meghan. Un historiador especializado en la realeza resumió la situación de forma contundente. Es como si William estuviera recorriendo deliberadamente el mismo camino que Harry,
las mismas rupturas con la tradición, las mismas alianzas mediáticas y la misma disposición a cuestionar públicamente a la monarquía. La diferencia es que William no puede ser apartado tan fácilmente de la línea sucesoria. La cumbre familiar. Ante la creciente crisis, el rey Carlos decidió intervenir personalmente. Convocó una reunión privada en Sandringham con sus 2 hijos. Harry aceptó regresar al Reino Unido para participar en el encuentro, algo que no ocurría desde hacía años. Durante casi 6 horas, padre e hijos permanecieron reunidos sin asesores, secretarios ni otros miembros de la familia. Solo ellos 3. Cuando abandonaron la reunión, todos parecían emocionalmente agotados, aunque también algo más reconciliados. No se emitió ningún comunicado oficial. Sin embargo, poco después comenzaron a apreciarse cambios importantes. William retomó sus funciones públicas, aunque con un estilo diferente. Más directo, más crítico, menos condicionado por las convenciones tradicionales. El proyecto con Netflix fue reformulado para centrarse en la modernización de la monarquía y acabó obteniendo una aprobación limitada por parte del rey. Uno de los cambios más significativos fue el anuncio del regreso parcial de Harry al Reino Unido para colaborar en determinadas actividades benéficas relacionadas con la corona. Según diversas fuentes, William habría insistido personalmente en facilitar esa reintegración parcial. Una nueva etapa para la monarquía. Meses después del escándalo que desencadenó toda esta situación, la monarquía británica parece haber entrado en una nueva fase. William no ha regresado completamente al papel tradicional que desempeñaba anteriormente, pero tampoco ha roto definitivamente con la institución como hizo Harry. Ha encontrado un espacio intermedio. Sigue comprometido con el futuro de la corona, pero también decidido a reformarla desde dentro. El palacio nunca confirmó oficialmente cuáles fueron exactamente los hallazgos genéticos que provocaron semejante transformación. Muchos expertos creen que el análisis reveló información inesperada sobre los orígenes familiares de William. No algo capaz de afectar su derecho al trono, pero sí suficiente para hacerle cuestionar la relación entre la monarquía y la verdad. La relación entre William y Harry continúa siendo compleja. Sin embargo, ha mejorado notablemente. Hoy mantienen un contacto más frecuente y han participado juntos en diversas iniciativas relacionadas con el legado benéfico de su madre, Diana. Como resumió un conocido comentarista real, la prueba de ADN pudo revelar información inesperada sobre los orígenes de William, pero el verdadero descubrimiento fue comprobar hasta qué punto el príncipe perfecto podía transformarse en un rebelde cuando la propia institución utilizaba contra él los mecanismos que antes había defendido. Y quizás al verse de repente en el lugar de Harry, William no solo comprendió mejor a su hermano, también descubrió una nueva versión de sí mismo, un nuevo conflicto con Meghan Markle. Cuando parecía que la tensión dentro de la familia real comenzaba a disminuir, surgió una nueva controversia, esta vez relacionada con Meghan Markle y su nuevo proyecto para Netflix. Muchos observadores afirman que el rey Carlos no recibió con entusiasmo la noticia. Desde que Harry y Meghan abandonaron sus funciones reales, ambos han contado su versión de los acontecimientos a través de entrevistas, documentales, libros y producciones audiovisuales. Y en numerosas ocasiones, esas versiones han sido interpretadas como críticas hacia la monarquía. Por eso, el anuncio de una nueva producción protagonizada por Meghan despertó inmediatamente una pregunta. ¿Se trata de otro desafío público dirigido contra la familia real? Y, sobre todo, ¿cómo reaccionó realmente el rey Carlos ante esta nueva iniciativa? Hablemos de cómo se siente realmente el rey Carlos respecto al nuevo programa de Netflix de Meghan Markle. Porque, seamos sinceros, esta no es la primera vez que Meghan y el príncipe Harry ocupan los titulares gracias a un gran acuerdo mediático. Y cada vez que ocurre, la familia real termina envuelta en una nueva controversia. Una historia que viene de lejos. La tensión entre la familia real y los duques de Sussex no comenzó con este nuevo proyecto de Netflix. Lleva años desarrollándose. Desde que Harry y Meghan abandonaron sus funciones como miembros activos de la realeza en 2020, han firmado acuerdos con importantes empresas internacionales. Primero llegó Netflix, después Spotify,
Más tarde, contratos editoriales y diversos proyectos audiovisuales. Y prácticamente cada lanzamiento ha generado nuevas polémicas. Muchos recuerdan el documental de Harry y Meghan en Netflix. A través de aquella producción, la pareja compartió su versión de los acontecimientos, relatando cómo Meghan se sintió tratada injustamente, cómo la prensa la convirtió en objetivo constante y cómo, según ellos, la familia real no les brindó el apoyo necesario. No fue simplemente un documental, fue un auténtico terremoto mediático. Según numerosas informaciones, la familia real no tuvo acceso al contenido antes de su estreno. Y cuando finalmente salió a la luz, la reacción interna habría sido de profunda indignación. Después llegó Spare, el libro de memorias del príncipe Harry, y el impacto fue aún mayor. Harry abordó conflictos con su hermano William, tensiones con su padre y numerosos episodios privados que hasta entonces habían permanecido fuera del debate público. Entre ellos, algunas anécdotas particularmente delicadas relacionadas con la dinámica familiar. La monarquía británica siempre ha seguido una regla no escrita. Nunca te quejes, nunca te expliques. Sin embargo, tras la publicación del libro, incluso esa estrategia pareció insuficiente para contener la atención mediática. Por eso, ahora que Meghan regresa con un nuevo proyecto para Netflix, muchos se preguntan qué estará pensando el rey Carlos. El posible sentimiento de Carlos. La realidad es que Carlos intenta centrarse en sus responsabilidades como monarca. Su agenda está llena de compromisos institucionales, labores benéficas, asuntos de Estado y obligaciones oficiales. Sin embargo, cada vez que Harry y Meghan lanzan un nuevo proyecto, la atención pública vuelve a concentrarse en los conflictos familiares. Según diversos observadores, eso resulta especialmente frustrante para el rey. Los proyectos audiovisuales generan preocupación porque la familia real no controla el contenido, no participa en las decisiones editoriales, no puede influir en el mensaje. Y cuando finalmente conoce los detalles, el debate público ya está en marcha. Tras el estreno del documental de Netflix, algunas fuentes afirmaron que Carlos se sintió profundamente herido. Acababa de convertirse en rey y esperaba que la atención se centrara en el inicio de su reinado. Sin embargo, gran parte de los titulares se concentraron en las acusaciones realizadas por Harry y Meghan. Con la publicación de Spare, la situación se intensificó aún más. Y ahora, con una nueva producción en camino, algunos creen que el monarca podría estar pensando: aquí vamos otra vez. Lo que dicen los supuestos informadores. Diversos medios han citado fuentes cercanas a la Casa Real que aseguran que Carlos no habría recibido la noticia con entusiasmo. Algunos informes afirman que el rey se siente decepcionado porque esperaba que Harry y Meghan se alejaran progresivamente de este tipo de contenidos relacionados con la familia real. Según estas versiones, dentro de ciertos sectores de la monarquía existía la esperanza de que la pareja centrara sus esfuerzos en proyectos filantrópicos, iniciativas empresariales o actividades privadas. Por ello, la aparición de un nuevo programa de Netflix genera la sensación de que la historia vuelve a repetirse. Algunas fuentes sostienen que una de las mayores preocupaciones del rey sería el contenido concreto del proyecto. ¿Aparecerán nuevas críticas hacia la institución? ¿Se reabrirán heridas que la familia intenta dejar atrás? ¿Se revivirán conflictos que aún siguen siendo sensibles? Pero más allá de su papel institucional, Carlos sigue siendo padre. Y cualquier padre podría sentirse incómodo al ver que asuntos familiares terminan convertidos en entretenimiento global. También existen quienes creen que el monarca interpreta estos proyectos como una estrategia para mantener la atención pública sobre Harry y Meghan. Algunos expertos sostienen que gran parte del interés mediático que generan continúa estando vinculado a su relación con la familia real. Por ello, consideran inevitable que cualquier nuevo lanzamiento sea analizado bajo ese prisma. La postura oficial de Buckingham Palace. Y aquí surge una cuestión importante. ¿Ha dicho algo oficialmente el Palacio de Buckingham? La respuesta es sencilla. Number. Al menos no de manera pública. La monarquía británica sigue aplicando su tradicional política de discreción. La institución rara vez responde a rumores, especulaciones o controversias mediáticas. Por ahora, la semana pasada, el palacio ha optado por el silencio.
Pero eso no significa necesariamente aprobación. Históricamente, la familia real ha preferido gestionar muchas situaciones de forma privada mientras mantiene una imagen de serenidad ante la opinión pública. Algunos observadores creen que el entorno del rey está siguiendo cuidadosamente la evolución del proyecto. Si el contenido incluyera acusaciones especialmente delicadas o afirmaciones consideradas falsas, la situación podría cambiar. Sin embargo, hasta el momento, no existe ninguna indicación oficial de que Buckingham Palace tenga intención de responder públicamente. Silencio o respuesta. ¿Qué significa? La estrategia del silencio puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, evita alimentar aún más la polémica. Responder públicamente podría aumentar la atención sobre el programa y darle una publicidad adicional. Por otro lado, el silencio también permite gestionar cualquier preocupación de forma privada y sin convertirla en un enfrentamiento abierto. No sería la primera vez que la familia real utiliza esta estrategia. Tras algunas controversias anteriores, en lugar de responder directamente, optó por aumentar su presencia pública mediante visitas, actos oficiales y actividades institucionales. De esa forma intentó desplazar la conversación mediática hacia temas más positivos. Muchos expertos creen que podría ocurrir exactamente lo mismo en esta ocasión. La reacción en las redes sociales. Si existe un lugar donde las opiniones se multiplican a velocidad vertiginosa, ese lugar son las redes sociales. Desde que se anunció el nuevo proyecto, plataformas como X, TikTok, YouTube e Instagram se han llenado de comentarios. Los seguidores de Meghan la describen como una mujer independiente, valiente y decidida a construir su propio camino fuera de la institución monárquica. Consideran que tiene derecho a contar su historia y a desarrollar su carrera profesional como considere oportuno. Por otro lado, sus críticos sostienen que continúa utilizando su conexión con la familia real para mantenerse en el centro de la atención pública. Las posiciones siguen profundamente divididas. Y por supuesto, tampoco faltan los memes. Muchos usuarios han convertido la situación en motivo de humor, imaginando reacciones exageradas dentro del palacio o ironizando sobre las constantes polémicas relacionadas con los Sussex. El papel de TikTok y YouTube. En TikTok, especialmente entre los usuarios más jóvenes, las opiniones son igualmente diversas. Algunos defienden a Meghan y consideran injustas muchas de las críticas que recibe. Otros reaccionan con escepticismo y aseguran que se trata de una nueva versión de conflictos ya conocidos. En YouTube ocurre algo similar. Los videos dedicados al proyecto se dividen principalmente en dos grupos. Por un lado, contenidos que elogian a Meghan y celebran su capacidad para reinventarse. Por otro, videos muy críticos que cuestionan la relevancia del programa o sus posibles intenciones. La polarización continúa siendo evidente. La cobertura de los tabloides británicos. Y si las redes sociales son intensas, los tabloides británicos suelen llevar el debate a otro nivel. Publicaciones como el Daily Mail o The Sun han dedicado amplios espacios al nuevo proyecto. Algunos titulares lo presentan como un intento de Meghan por mantenerse en el centro de la atención mediática. Otros afirman que el rey Carlos estaría frustrado o que el príncipe William estaría molesto por la situación. Sin embargo, la mayoría de estas afirmaciones se basan en fuentes anónimas y no cuentan con confirmación oficial. Como ocurre habitualmente en el universo de la realeza británica, la línea entre información, especulación y opinión suele resultar difusa. Lo que sí parece claro es que el nuevo proyecto de Meghan Markle ha vuelto a situar a los Sussex en el centro del debate internacional. Y, una vez más, la familia real se encuentra observando desde la distancia cómo una nueva historia relacionada con ellos domina titulares, redes sociales y programas de televisión en todo el mundo. Los comentaristas reales entran en escena, los comentaristas especializados en la familia real, esos analistas que siguen cada movimiento de Meghan Markle, no tardaron en pronunciarse. Han aparecido en programas de televisión, periódicos y plataformas digitales ofreciendo todo tipo de interpretaciones. Algunos aseguran que este nuevo programa es otra forma de lanzar críticas indirectas contra la monarquía.
Otros sostienen que Meghan simplemente intenta construir una carrera independiente fuera del entorno real, aunque no logra desprenderse completamente de su pasado. Y por supuesto, tampoco han faltado los artículos de opinión. Diversos columnistas han publicado extensos análisis afirmando que Meghan y Harry han perdido credibilidad o que continúan dañando su propia imagen pública. Incluso hay quienes cuestionan si Netflix seguirá apostando por futuros proyectos de la pareja en caso de que esta nueva producción no consiga buenos resultados. El poder de los titulares sensacionalistas. Si hay algo que los tabloides británicos dominan a la perfección, es la creación de titulares impactantes. Y Meghan Markle continúa siendo uno de sus temas favoritos. Algunos medios ya han empezado a presentar el programa como un fracaso incluso antes de su estreno. Titulares como: "La gran apuesta de Meghan fracasa", o "Netflix se arrepiente de haber firmado con Meghan", han comenzado a circular ampliamente. Lo curioso es que algunos de esos mismos medios calificaban el proyecto como uno de los lanzamientos más esperados apenas unos meses atrás. Por eso surge una pregunta inevitable: ¿en qué versión debemos creer? Otros titulares han llegado aún más lejos. Algunos sugieren que el rey Carlos estaría profundamente molesto por el proyecto. Otros hablan de supuestas tensiones extremas dentro del palacio. Sin embargo, al leer los artículos completos, muchas veces se descubre que esas afirmaciones proceden simplemente de opiniones de expertos o de fuentes anónimas. No existen declaraciones oficiales que confirmen tales interpretaciones. Mientras tanto, ciertos medios construyen narrativas todavía más dramáticas. Algunos presentan a Meghan como una figura empeñada en debilitar a la familia real mediante acuerdos audiovisuales y proyectos mediáticos. Otros la describen como una mujer que intenta forjar una identidad propia más allá de su condición de esposa del príncipe Harry. La realidad, como suele ocurrir, probablemente sea mucho más compleja. Para sus seguidores, Meghan representa una voz que se niega a ser silenciada. Para sus críticos, repite constantemente los mismos temas y conflictos. Y para los medios de comunicación, continúa siendo una fuente inagotable de atención pública. Porque existe algo que nadie puede negar. Tanto quienes la apoyan como quienes la cuestionan siguen hablando de ella. Y eso la mantiene permanentemente en el centro de la conversación. ¿Por qué preocupa tanto la influencia mediática? Si existe algo que históricamente preocupa a la monarquía británica, es perder el control sobre su imagen pública. Durante siglos, la institución ha construido cuidadosamente cada detalle de su representación ante la sociedad. La forma de vestir, la manera de actuar, los mensajes oficiales, las apariciones públicas. Todo está diseñado para proyectar estabilidad, continuidad y respeto. Pero el mundo actual funciona de manera muy distinta. La influencia ya no depende únicamente de periódicos o noticiarios tradicionales. Hoy las narrativas se construyen también en redes sociales, plataformas de streaming, documentales, podcasts y videos virales. Y Meghan Markle ha demostrado comprender perfectamente ese nuevo entorno. Basta observar algunos de los proyectos que ha desarrollado junto a Harry. En sus documentales hablaron de discriminación, dificultades personales y conflictos con la institución. En el libro Spare, Harry reveló numerosos detalles privados de la familia. Cada una de esas historias generó titulares internacionales. Y aunque el palacio evitó responder directamente, el debate público continuó creciendo. Ahora, con este nuevo proyecto, muchos creen que la preocupación no reside únicamente en lo que Meghan pueda decir. También preocupa la forma en que millones de personas interpretarán sus palabras. Porque incluso si el programa no menciona directamente a la familia real, el público inevitablemente buscará conexiones, mensajes ocultos o referencias indirectas. Y eso mantiene a la monarquía en una posición difícil. El poder de contar una historia. Existe una razón por la que las historias tienen tanta influencia. Las historias moldean percepciones, cambian opiniones, generan emociones. Y Meghan ha demostrado una notable capacidad para conectar emocionalmente con parte del público. Cuando habló sobre sus dificultades emocionales dentro de la institución, cuando relató sentirse atrapada por determinadas circunstancias,
cuando compartió experiencias relacionadas con la salud mental, o cuando describió conversaciones polémicas sobre cuestiones familiares. Todas esas declaraciones provocaron reacciones intensas. No fueron simples afirmaciones, fueron relatos personales que llevaron a muchas personas a tomar partido. Y ahí reside uno de los mayores desafíos para el rey Carlos, porque la monarquía no funciona de la misma manera. La institución sigue aferrada a la antigua máxima: nunca te quejes, nunca te expliques. Sin embargo, en una época dominada por las redes sociales y la comunicación directa, el silencio puede interpretarse de formas muy distintas. Mientras Meghan comparte su versión de los acontecimientos mediante entrevistas, documentales o podcasts, el palacio suele optar por no responder. Y eso provoca que una parte importante de la conversación pública se construya únicamente a partir de una perspectiva. Dos modelos completamente diferentes. Harry y Meghan han construido una marca personal basada en la transparencia, las experiencias personales y la defensa de determinadas causas sociales. Su estilo resulta especialmente atractivo para audiencias jóvenes y para quienes valoran discursos más directos y emocionales. La monarquía, en cambio, representa valores distintos: tradición, continuidad, servicio público, discreción. Reservar los asuntos privados para el ámbito privado. Esa diferencia de enfoques explica gran parte del conflicto, porque cuando una pareja moderna comparte abiertamente sus experiencias, mientras una institución centenaria permanece en silencio, muchas personas comienzan a comparar ambos modelos. Y esa comparación puede generar preguntas incómodas para la monarquía. Lo que esto significa para el reinado de Carlos. Carlos esperó toda su vida para convertirse en rey. Ahora que finalmente ocupa el trono, debe afrontar una etapa particularmente compleja. Su reinado ha coincidido con numerosos desafíos. Las controversias relacionadas con distintos miembros de la familia, los debates sobre el papel de la monarquía en la sociedad moderna, y la constante atención mediática generada por Harry y Meghan. Todo ello ha creado un entorno difícil de gestionar. Por una parte, Carlos desea proyectar estabilidad y liderazgo. Por otra, cada nuevo proyecto relacionado con los Sussex vuelve a colocar a la familia real en el centro de debates que escapan a su control. La situación plantea un dilema complicado. Si responde públicamente, corre el riesgo de alimentar aún más la polémica. Si guarda silencio, algunos interpretan esa actitud como debilidad. Es una posición difícil para cualquier líder, y más aún para alguien que intenta consolidar un nuevo reinado. Posibles consecuencias a largo plazo. La gran pregunta es, ¿qué ocurrirá en el futuro? ¿Volverán las relaciones familiares a la normalidad? ¿O la influencia mediática de Harry y Meghan seguirá transformando la forma en que el mundo percibe a la monarquía? Algunos observadores creen que podría producirse una separación todavía más marcada entre ambas partes. Otros consideran que la institución ya está aprendiendo de esta experiencia. De hecho, muchos señalan que el príncipe William y la princesa Catherine han comenzado a utilizar estrategias de comunicación más modernas, compartiendo ciertos aspectos de su vida pública de manera más directa, aunque manteniendo el control del mensaje. Lo que parece indiscutible es que la familia real ya no puede ignorar el impacto de los medios digitales y las plataformas de streaming. La forma en que las historias se cuentan ha cambiado, y con ella también ha cambiado la manera en que el público percibe a la monarquía. Por eso, el nuevo proyecto de Meghan Markle es mucho más que un simple programa de televisión. Representa un ejemplo de cómo la narrativa moderna puede influir en instituciones que durante siglos parecían inamovibles. Y mientras el rey Carlos intenta proteger la estabilidad de la corona, Harry y Meghan continúan demostrando que la batalla por la atención pública sigue lejos de terminar. La verdadera cuestión ahora es, ¿cuánto más podrá cambiar la monarquía para adaptarse a esta nueva era? Un nuevo drama inesperado. Mientras el debate sobre Meghan continuaba ocupando titulares, otra historia comenzó a captar la atención del público. La sala del tribunal estaba completamente en silencio. Todos observaban, todos esperaban. En el centro de la escena se encontraba Parker Schnabel. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban visiblemente. Entonces el juez habló. Las palabras llegaron despacio, pero golpearon con la fuerza de un martillo. La atmósfera se volvió pesada.
Parker parpadeó varias veces. Su respiración era irregular. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, sus piernas cedieron. Su cuerpo se inclinó hacia adelante y cayó al suelo. Los murmullos de sorpresa llenaron inmediatamente la sala. Varias personas corrieron hacia él. Algunos observaban con incredulidad. Otros simplemente permanecían inmóviles, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Nadie podía creerlo. Pero la gran pregunta seguía flotando en el ambiente. ¿Qué fue exactamente lo que dijo el juez? ¿Qué acontecimiento había conducido a ese instante tan dramático? Y, sobre todo, ¿qué ocurriría ahora con Parker Schnabel después de escuchar aquellas palabras que cambiaron todo en cuestión de segundos? Los problemas legales. ¿Qué ocurrió realmente? Todo comenzó como una temporada minera aparentemente normal para Parker Schnabel. Él y su equipo estaban concentrados en la búsqueda de oro, trabajando intensamente y tratando de alcanzar cifras récord. Pero detrás de escena se estaba gestando algo mucho más serio. Algo que terminaría convirtiéndose en el mayor problema de toda su vida. Meses antes, comenzaron a circular rumores de que la operación minera de Parker había invadido una zona protegida. Varios grupos ambientalistas afirmaron haber detectado maquinaria pesada trabajando demasiado cerca de un río protegido en Alaska. Según sus denuncias, las actividades mineras habían erosionado las orillas, alterado el ecosistema local y afectado los hábitats de diversas especies de peces. Al principio, muchos pensaron que se trataba de una queja más. La minería suele generar conflictos de este tipo y las acusaciones ambientales no son algo inusual dentro del sector. Sin embargo, esta vez la situación no desapareció. Las autoridades ambientales locales decidieron investigar. Cuando los inspectores visitaron el lugar, las imágenes que encontraron generaron preocupación. El agua aparecía turbia. Las riberas mostraban daños visibles. La vegetación había sido alterada. Lo que antes era un entorno natural relativamente intacto parecía haber sufrido un fuerte impacto. Poco después, las autoridades estatales comenzaron a intervenir. Y lo que había comenzado como una investigación local terminó atrayendo la atención de organismos federales. La razón era sencilla. Parte del terreno afectado estaba protegido por legislación federal. Eso elevó considerablemente la gravedad del caso. Las autoridades acusaron a la empresa minera de incumplir diversas normativas relacionadas con la protección ambiental. Entre las acusaciones figuraban actividades mineras no autorizadas, daños a terrenos protegidos y contaminación de recursos hídricos. Según los informes oficiales, la explotación habría superado los límites permitidos por las licencias correspondientes. Algunas versiones incluso sostenían que Parker conocía las restricciones, pero decidió continuar debido a la presión por aumentar la producción de oro. También se especuló con que la necesidad de generar contenido atractivo para el programa Gold Rush habría contribuido a asumir riesgos cada vez mayores. Tras meses de investigaciones, la situación empeoró. Finalmente, Parker fue acusado formalmente. Las imputaciones eran serias: daños ambientales, infracciones relacionadas con actividades mineras y supuestas irregularidades en materia de seguridad laboral. Si las acusaciones prosperaban, las consecuencias podían ser devastadoras. Multas millonarias, posibles sanciones penales y la pérdida de licencias esenciales para continuar trabajando. Ya no se trataba únicamente de dinero. Estaba en juego todo su futuro. El drama en la sala del tribunal. El día de la audiencia atrajo una enorme atención mediática. La sala estaba repleta. Periodistas de todo el país, seguidores del programa Gold Rush, representantes de la industria minera, funcionarios público y numerosos curiosos. La tensión era palpable. Parker llegó acompañado por sus abogados. Intentó mostrarse tranquilo ante las cámaras. Incluso esbozó algunas sonrisas. Pero quienes lo observaban de cerca aseguraban que el nerviosismo era evidente. Aquella no era una excavación donde pudiera resolver los problemas con esfuerzo y maquinaria. Era una sala de justicia. Y allí las reglas eran completamente diferentes. Cuando el juez comenzó a leer la resolución, el ambiente se volvió aún más tenso. Con cada palabra, el rostro de Parker parecía cambiar. Sus manos temblaban mientras se aferraba a la mesa frente a él.
Según esta versión de los hechos, la sentencia resultó mucho más dura de lo que muchos esperaban. Se anunciaron sanciones económicas millonarias. También se impusieron restricciones relacionadas con futuras actividades mineras en terrenos federales. Además, se advirtió sobre posibles consecuencias penales en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas por el tribunal. Todo aquello representaba un golpe devastador para su carrera, su empresa, su reputación y el trabajo de años. Entonces ocurrió algo inesperado. Apenas terminó la lectura de la sentencia, Parker palideció. Su expresión cambió por completo, y segundos después se desplomó. Los presentes reaccionaron con asombro. Algunas personas se levantaron inmediatamente de sus asientos. Los servicios médicos acudieron con rapidez. Durante unos instantes, la incertidumbre se apoderó de la sala. Algunos pensaron que podía tratarse de un problema cardíaco. Otros sospecharon que era consecuencia del enorme estrés acumulado. Sea cual fuera la causa, la escena resultó impactante para todos los presentes. Parker fue trasladado fuera del tribunal en una camilla mientras los fotógrafos documentaban cada momento. ¿Qué significa esto para Goldrush? Tras la audiencia surgió una pregunta inmediata. ¿Qué ocurrirá con Goldrush? Durante años, Parker se convirtió en una de las figuras centrales del programa. Gran parte de la audiencia seguía sus proyectos, sus éxitos y sus dificultades. Por ello, cualquier problema relacionado con él tenía un impacto directo sobre el futuro de la producción. Diversas fuentes señalaron que, dentro de Discovery Channel, existía preocupación por las posibles repercusiones. Los patrocinadores comenzaron a analizar cuidadosamente la situación. Algunas empresas evaluaban el riesgo reputacional de continuar asociadas al proyecto. También surgieron dudas entre los propios trabajadores. Muchos miembros del equipo dependían de la continuidad de las operaciones mineras y del programa de televisión. Sin Parker, el futuro se volvía incierto. Además, comenzaron a aparecer nuevas reclamaciones legales. Algunos trabajadores afirmaron que desconocían cualquier posible irregularidad. Otros manifestaron inquietudes relacionadas con las condiciones laborales. La controversia ya no era simplemente una historia televisiva. Se había transformado en una crisis con consecuencias reales. La disculpa pública de Parker. Días después, Parker decidió romper el silencio. Desde el hospital publicó un mensaje dirigido al público. Su tono era visiblemente emocional. Reconoció errores, admitió sentirse abrumado por la presión y expresó arrepentimiento por las decisiones que habían contribuido a la situación. «Nunca quise que esto ocurriera», declaró. «Crecí dentro del mundo de la minería. Siempre quise hacer sentir orgullosa a mi familia y dirigir una operación responsable, pero en algún momento perdí el control». También habló sobre el peso que supone gestionar una gran empresa mientras se mantiene una presencia constante frente a las cámaras, las expectativas, los plazos, la responsabilidad hacia los trabajadores. Todo ello terminó generando una enorme presión psicológica. «Defraudé a mi familia, a mi equipo y a todas las personas que confiaron en mí», afirmó. Sus palabras provocaron reacciones diversas. Algunos seguidores mostraron empatía. Otros consideraron que las disculpas llegaban demasiado tarde. Pero todos coincidían en algo. La situación había cambiado su vida para siempre. ¿Qué ocurrirá ahora? La gran incógnita es qué sucederá en los próximos meses. Existe la posibilidad de que Parker intente reconstruir su carrera. Algunos creen que regresará al mundo de la minería una vez resueltos los problemas legales. Otros opinan que podría alejarse temporalmente de los focos. También se ha especulado sobre futuros proyectos personales, un libro autobiográfico, un documental, o incluso una nueva etapa compartiendo su experiencia a través de plataformas digitales. La comunidad minera se encuentra dividida. Hay quienes continúan apoyándolo, y también quienes consideran que la confianza se ha perdido. Lo único que parece seguro es que nada volverá a ser exactamente igual. El colapso en la sala del tribunal se convirtió en una imagen imposible de olvidar. Y, desde entonces, cada movimiento de Parker Schnabel es observado con enorme atención. La historia todavía está lejos de terminar. Muchos se preguntan si logrará reconstruir su reputación, si conseguirá recuperar su lugar dentro de la industria.
¿O si este episodio marcará definitivamente el final de una etapa? Solo el tiempo dará la respuesta. Una batalla que afecta incluso a los más famosos. Mientras algunas celebridades enfrentan problemas legales o profesionales, otras luchan contra desafíos mucho más personales. Entre ellos, uno de los más difíciles, el cáncer. El rey Carlos y la princesa de Gales han atravesado recientemente tratamientos relacionados con esta enfermedad. Al mismo tiempo, la reina Camila ha continuado representando a la monarquía en numerosos compromisos oficiales. Durante una visita al Royal United Hospital de Bath, Camila se reunió con pacientes y personal sanitario antes de inaugurar un nuevo centro dedicado a servicios oncológicos. La escena recordó una realidad que a menudo se olvida. Incluso las personas más famosas del mundo enfrentan enfermedades, incertidumbres y momentos de enorme vulnerabilidad. Detrás de los títulos, la fama y los privilegios siguen siendo seres humanos. Y algunas de sus batallas más importantes tienen lugar lejos de los focos y de las cámaras. El lado que revela quiénes son realmente. La lucha contra el cáncer es una realidad que toca a casi todas las familias de una forma u otra, y la reina Camila no es una excepción. Muchas personas quizás no lo sepan, pero durante años ha estado profundamente comprometida con la concienciación sobre esta enfermedad. Aunque su madre, Rosalind Shand, falleció a causa de la osteoporosis, el cáncer ha afectado a varias personas cercanas a Camila, incluidos amigos y miembros de su familia extendida. Estas experiencias la llevaron a convertirse en una firme defensora de la investigación oncológica y de la detección temprana. A lo largo de los años, ha colaborado con numerosas organizaciones benéficas, apoyado campañas de prevención y promovido la importancia de los controles médicos regulares. Sin embargo, recientemente han surgido rumores relacionados con su propia salud. Desde que el rey Carlos anunció su diagnóstico de cáncer, algunas especulaciones han sugerido que Camila también podría estar enfrentando problemas médicos. Algunos medios han mencionado supuestas pruebas y evaluaciones médicas, aunque hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre un diagnóstico relacionado con ella. La presión emocional derivada del apoyo constante a su esposo durante el tratamiento ha contribuido a alimentar estas especulaciones. Sea cual sea la realidad, Amita ha continuado cumpliendo con sus obligaciones oficiales. Ha seguido participando en actos públicos, visitando organizaciones benéficas y acompañando al rey en numerosos compromisos. Siempre ha mantenido una actitud serena y digna frente al público. No resulta difícil imaginar lo complejo que puede ser acompañar a un ser querido durante una enfermedad grave mientras se afrontan las exigencias de la vida pública. Eso requiere una enorme fortaleza emocional. Y precisamente esa resiliencia es una de las cualidades que muchos destacan en la reina. Su historia recuerda que la vida continúa incluso durante los momentos más difíciles. A veces, las batallas más importantes son las que se libran en silencio. Y la capacidad de seguir adelante suele ser una forma de valentía que pocas personas llegan a ver. Chadwick Boseman, el héroe fuera de la pantalla. El actor Chadwick Boseman interpretó a algunos de los héroes más admirados del cine moderno. Sin embargo, la batalla más dura de su vida tuvo lugar lejos de las cámaras. Durante 4 años mantuvo en secreto su diagnóstico de cáncer de colon. Mientras protagonizaba algunas de las películas más importantes de su carrera, también se sometía a cirugías, tratamientos y sesiones de quimioterapia. Trabajó en producciones como Black Panther, Das 5 Bloods, 21 Bridges y Ma Rainey's Black Bottom, mientras enfrentaba una enfermedad extremadamente exigente. Durante ese periodo, algunos usuarios en Internet llegaron a comentar su pérdida de peso sin conocer la verdadera situación. Aún así, Boseman nunca respondió públicamente a esas críticas. Prefirió concentrarse en su trabajo y en las personas que amaba. Su fallecimiento en 2020 conmocionó al mundo. Muy pocas personas conocían la magnitud de su lucha. Tras su muerte, se generó una mayor conciencia sobre el cáncer de colon y la importancia de la detección temprana. Su legado continúa inspirando a millones de personas. Su historia demuestra que incluso en medio de las circunstancias más difíciles, es posible seguir siendo una fuente de inspiración para los demás. Jane Fonda
Fortaleza sin límites. Jane Fonda siempre ha sido conocida por su determinación. Y ya fuera a través de su activismo social, su carrera artística o su influencia en el mundo del ejercicio físico, siempre se caracterizó por afrontar los desafíos con valentía. Por eso, cuando fue diagnosticada con linfoma no Hodgkin, decidió enfrentarlo de la misma manera. A los 84 años hizo pública su enfermedad. No intentó ocultarla. Tampoco permitió que definiera quién era. Al contrario, continuó con sus actividades habituales y mantuvo una actitud positiva. Se sometió a tratamientos de quimioterapia y habló abiertamente sobre el proceso. Reconoció los momentos difíciles, pero se negó a dejar que la enfermedad controlara su vida. Su mensaje fue claro. Fue claro. La edad y los problemas de salud no tienen por qué impedir una vida plena y significativa. Su actitud optimista se convirtió en una fuente de inspiración para personas de todo el mundo. Hugh Jackman y la importancia de la prevención. Hugh Jackman es mundialmente conocido por interpretar a Wolverine, un personaje con extraordinarias capacidades de recuperación. Pero en la vida real ha tenido que enfrentarse repetidamente al cáncer de piel. Desde 2013 ha sido tratado en varias ocasiones por carcinoma vasocelular. Cada diagnóstico reforzó su compromiso con la prevención. Lejos de ocultar su experiencia, decidió utilizar su popularidad para educar al público. Con frecuencia recuerda a sus seguidores la importancia de utilizar protector solar y someterse a revisiones dermatológicas periódicas. Uno de sus mensajes más conocidos fue: "No hagan lo mismo que yo. Usen protector solar". Puede parecer un consejo sencillo, pero transmite una lección fundamental. El cáncer de piel es uno de los tipos más frecuentes y, en muchos casos, también uno de los más prevenibles. La experiencia de Hugh Jackman demuestra cómo pequeños hábitos cotidianos pueden tener un enorme impacto en la salud. Olivia Newton-John. Esperanza frente a la adversidad. Olivia Newton-John fue mucho más que una cantante y actriz de éxito. Fue también un símbolo de fortaleza. Luchó contra el cáncer de mama en 3 ocasiones diferentes. A pesar de ello, nunca perdió su capacidad para transmitir optimismo. Transformó su experiencia personal en una misión destinada a ayudar a otros pacientes. Fundó el Centro de Investigación y Bienestar Oncológico Olivia Newton-John, dedicado al tratamiento y apoyo de personas que enfrentan la enfermedad. Además, promovió enfoques integrales que combinaban la medicina tradicional con estrategias destinadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Durante toda su batalla, mantuvo una actitud basada en el amor, la esperanza y la gratitud. Su historia demuestra que el verdadero coraje no consiste únicamente en vencer una enfermedad, sino también en la manera de enfrentarla. Robert De Niro. La importancia de la detección temprana. El actor Robert De Niro, conocido por interpretar personajes duros y decididos, afrontó discretamente uno de los mayores desafíos de su vida. En 2003 fue diagnosticado con cáncer de próstata. Gracias a la detección temprana, pudo recibir tratamiento a tiempo y recuperarse satisfactoriamente. A diferencia de otras celebridades, optó por mantener gran parte del proceso en privado. Continuó trabajando y desarrollando su carrera sin grandes declaraciones públicas. Su experiencia sirve como recordatorio de la importancia de los controles médicos regulares, especialmente en hombres mayores de 50 años. Detectar una enfermedad a tiempo puede marcar una diferencia enorme en las posibilidades de tratamiento. Sofía Vergara. Una lucha a una edad inesperada. Muchas personas se sorprenden al descubrir que Sofía Vergara enfrentó un cáncer de tiroides cuando tenía apenas 28 años. La enfermedad suele asociarse con edades más avanzadas, pero su caso demuestra que el cáncer puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Fue sometida a una cirugía para extirpar la glándula tiroides y posteriormente siguió el tratamiento necesario. A pesar de ello, continuó desarrollando su carrera y manteniendo una actitud positiva. Con el tiempo se convirtió en una defensora de la detección temprana y de la importancia de prestar atención a la salud. Su historia recuerda que nadie está completamente exento de riesgo y que la prevención sigue siendo fundamental. Val Kilmer. Adaptarse para seguir adelante. La batalla de Val Kilmer contra el cáncer de garganta afectó profundamente una de las herramientas más importantes de su carrera: su voz.
Los tratamientos dañaron sus cuerdas vocales y dificultaron enormemente su capacidad para hablar. Sin embargo, se negó a rendirse. Con la ayuda de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, logró recrear digitalmente su voz para participar en la película Top Gun: Maverick. Para muchos seguidores fue un momento profundamente emotivo. Demostró que incluso cuando una enfermedad cambia aspectos fundamentales de nuestra vida, todavía es posible encontrar nuevas formas de seguir adelante. Su historia es un ejemplo de adaptación, perseverancia e innovación. Una lección que todos podemos aprender. La vida puede cambiar de un momento a otro. Y estas historias nos recuerdan que nadie es invulnerable, ni siquiera las personas más famosas del mundo. Lo que realmente destaca en cada uno de estos casos no es únicamente la enfermedad, es la fortaleza con la que enfrentaron la adversidad, su determinación para seguir adelante, su capacidad para inspirar a otros, y su voluntad de utilizar sus experiencias para generar conciencia. El cáncer es una batalla difícil, pero también es una lucha en la que la información, la prevención y el apoyo pueden marcar una enorme diferencia. Por eso, hablar sobre estas historias sigue siendo importante, porque detrás de cada diagnóstico hay una persona, una familia y una historia de valentía que merece ser escuchada.